Sí, porque vamos a estar hablando con la directora de Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, Mariela Solari, que de alguna forma está en contacto con todas estas situaciones a diario. Ella ya nos estará Hola, Mariela, explicando bienvenida. un poco más, ahí ingresa al estudio. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mariela? Esto, viste que del streaming es un poco así ya. Más informal. Yo soy una señora de otra época. Tranquila, porque nosotros también, hasta el día de hoy, bien. seguimos en ese proceso de adaptación. Bueno, muy buenos días. Buen día. Estábamos compartiendo con las personas que están del otro lado un informe que hicieron dos colegas en El Observador. No sé si tuviste la oportunidad de conectar con el mismo. Y bueno, realmente es alarmante en un montón de aspectos los números que despliega este informe, el aumento de las primeras infancias involucradas en el narcotráfico y bueno, ¿y qué es lo que se puede hacer también para poder trabajar con esto y frenarlo de alguna manera? Bueno, primero agradecerles el espacio. Cuando pasan estas notas que son tan impactantes, los que venimos trabajando en estos temas hace muchos años, lo que pretendemos también es que esto no quede como un impulso espasmódico, ¿no? Claro. Que la gente se escandaliza, porque esa es la palabra, porque muchos uruguayos y uruguayas están muy alejados de esa realidad, no conocen que eso pasa. Entonces la primera impresión es como eso, el escándalo, pero después tenemos un efecto para sobrevivir también, que decidimos negar que eso está pasando muy cerca de nuestra casa, ¿no? Una de las cosas que me parece como relevante es poner, tú decías, bueno, ¿cómo solucionar esto o cómo mitigarlo? Lo primero es visibilizarlo y ser conscientes de que así como pasa en otros países y hay estudios en México, en Colombia, sobre el involucramiento de los niños en las organizaciones criminales y cómo los niños quedan como víctimas directas y como testigos de las situaciones más crueles, bueno, en Uruguay también eso está pasando, ¿no? Como sabemos que mucho de lo que tiene que ver con el fenómeno de la criminalidad organizada también está llega a familias donde esto se cuela en la vida natural de las familias. Cuando digo natural, quiero decir que no es que en una familia esto irrumpe y dice, bueno, hoy vamos a decidir dedicarnos a lo ilícito. Esto se va naturalizando en las familias. Claro, ¿no? y tal vez tampoco se asume como una problemática, sino No. como un medio de vida. Bueno, eso es otra de las cosas que, por ejemplo, para un adolescente o para un joven que, además de venir de una trayectoria muchas veces de situaciones de muchas privaciones, ¿no? Y esto no lo justifica, pero es para tratar de comprender por qué esos niños y esos adolescentes quedan vulnerables a una oferta de reconocimiento rápido y de una materialidad rápida. Una materialidad que todos queremos acceder, ¿no? Y que tiene que ver en la etapa de la infancia y de la adolescencia con algunos elementos que también hacen al reconocimiento y que hoy las redes sociales lo favorecen, ¿no? Los championes, un lugar donde ir, un baile a donde ir, determinado tipo de ropa, determinado tipo de celular o de indumentaria. Entonces, hay algunos de esos aspectos que hace que los deja más vulnerables, ¿no? Y creo que hay un efecto que es mucho más complejo de tratar de comprender, y es lo que ahí también va parte de la respuesta de lo que tú decías de cómo mitigar, que tiene que ver con sentirse reconocido, con sentirse importante. ¿Qué estamos haciendo como sociedad que nuestros niños y nuestros adolescentes más pobres, porque son los que quedan más vulnerables a esto, logran tener un lugar de reconocimiento y de importancia a través de organizaciones que se dedican a utilizarlos para algo que los expone a un riesgo altísimo, pero que los niños y los adolescentes no están en condiciones de valorar el riesgo al que se exponen? Y lo voy a decir de otra manera. Nos ha tocado trabajar con niños que han visto cómo matan a sus familiares, cómo matan a familiares que son otros niños y otros adolescentes, niños que aprenden a manipular armas. Yo el otro día lo decía en una nota, así como hay niños que se desarrollan y transitan por su casa con juguetes,
con un osito de peluche, con juguetes distintos, con un puzzle, hasta con un celular, que es parte de la vida de los niños. Para estos otros niños, las armas son parte de ese paisaje, ¿no? Si yo a cualquiera de ustedes ahora pongo un arma arriba de la mesa, probablemente te genera un impacto, ¿no? Sí. Entonces, para estos niños que crecen con las armas como parte de la vida natural, pasa a estar incorporado en lo que es parte de su vida. Y a esa edad no tenés elementos suficientes para valorar qué de eso es riesgoso y qué no es riesgoso. Claro, el concepto de peligro se va generando, me parece sí, que en otras etapas, ¿no? Y también con otras experiencias. Porque esa es la función que tenemos los adultos. Claro. Los adultos le explicamos a los niños qué cosas te exponen en riesgo. Claro. Saltar de un muro no porque te podés caer, hacer esto no porque te podés lastimar, no porque podés lastimar a otro. Claro. Entonces, cuando eso no está, lo que empieza es, yo el otro día lo decía, puede sonar medio duro, pero esto de entrenarlos en la crueldad. Claro. Entrenarlos me refiero a que aparece como algo natural que me lastimen o lastimar a otro, como forma de relacionamiento. Y para los niños en ese momento hasta es parte como de un juego. Claro. No hay una valoración del daño que se puede estar generando por un tema de edad. Claro, y obviamente a partir de eso existe un abuso del adulto que también utiliza justamente la inexperiencia o el no desarrollo todavía de la concepción de peligro para involucrar a los niños. Por eso mi pregunta es, ¿cómo como sociedad nosotros encontramos lugares para que estos niños y adolescentes se sientan queridos, valiosos y respetados? Lo primero son sus necesidades básicas. No hay forma de que te sientas reconocido y valioso si vivís en un lugar que el piso es de tierra, si no comes, si tenés una comida solo al día, si el destrato y el desprecio es desde que caminas por el barrio hasta que subís a un ómnibus, ¿no? Entonces, que te devuelvan esa mirada de desprecio en lo material, en lo simbólico y en lo real de lo que convivís en una comunidad, hace que sea natural que busques otros espacios donde te den reconocimiento. Mariela, lo que en parte por el tema y a ver, este tipo de casos o de situaciones son como el peor síntoma de una enfermedad de una sociedad que en realidad le presta muy poca atención o proporcionalmente muy poca atención y muy pocos recursos en general a las infancias. Y estos son como los casos más rimbombantes en el peor sentido de la palabra, en el que nos damos cuenta que pasan cosas demasiado agudas, pero si miramos unos pasos para atrás, tampoco el Estado tiene un lugar ni destinamiento de recursos proporcionales para las edades más jóvenes, con la necesidad que tienen y con si fuera por eficiencia presupuestal que tienen, ese tipo de medidas. ¿Qué crees que tenemos que cambiar para empezar a que estas cosas cambien? En mi otra vida anterior a trabajar en la Fiscalía fui directora de Uruguay Crece Contigo, que es una política de primera infancia. Entonces, creo que una de las cosas es que si frente a estas cosas tan escandalosas no nos ubicamos realmente en la jerarquía que tiene que tener la política de infancia y de primera infancia, tenemos que asumir que como sociedad vamos a seguir teniendo muchos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es solo que van a ser el futuro, son el presente, ¿no? A los niños que hoy invisibilizamos y no vemos su sufrimiento, nos acordamos cuando son los adolescentes que están en una esquina y le tenemos miedo. Claro. Bueno, pero eso no nace de la nada. Un adolescente de 14 años no se hace violento porque le empezó la adolescencia. Claro. Es rebelde, tiene otras cosas que hemos tenido todos en nuestra adolescencia. Pero la violencia y el acto abusivo frente a otro o la crueldad frente al otro, en realidad es algo que se aprende desde pequeño. Claro, ¿no? y también, Mariela, la soledad, ¿no? En la nota que compartíamos de nuestros colegas del Observador, ponían el ejemplo de 3 hermanos donde la mamá está presa por narcomenudeo, donde el padre no tiene la tenencia, donde no tienen, o sea, estamos hablando de niños de 6, 9 y un adolescente de 16 años que no tienen ningún tipo de contralor más que su propia autogestión. Bueno, cuando tú me preguntabas por dónde, en realidad, por ejemplo, ¿dónde pensamos que están los niños de todas las personas que están privadas de libertad? ¿Quién está apoyando a esa abuela, a esa tía, a esa vecina que se quedó con esos niños? No es mágicamente que va a poder hacerse cargo de esos niños, requiere de un apoyo y de un seguimiento, ¿no? Y ahí necesitamos equipos que hoy en día son los que, si tenemos muchos niños que logran
zafar de estas situaciones terribles es porque hay mucha gente que trabaja en territorio, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, maestros, personal de las policlínicas, que están con el ojo atento en un grupo de niños. Hay otros que se nos cuelan, ¿no? Y es lo que no nos podría pasar, porque cuando uno está en contacto con las realidades de otros países y ve los números de niños que tenemos y que el censo nos muestra que cada vez tenemos menos niños, son un puñado de niños. Claro. No puede ser que no podamos jerarquizar y priorizar los recursos que tenemos para atender. Y cuando digo a los niños, es a la familia. Porque como bien decís tú, y cuando digo la familia es el concepto más amplio de familia. Sí, sí. A mí lo que me interesa, lo que nos tiene que interesar es que haya adultos con capacidad de cuidado y protección que se quieran hacer cargo, que se comprometan con la crianza. Si es la mamá biológica y el papá biológico, divino, pero si no pueden, tenemos que recurrir a otros adultos. Y la institucionalización no puede ser la única forma, claro. Porque en el último tiempo tenemos números que han aumentado muchísimo de institucionalización de niños. Entonces, y hay estudios que nos muestran que la crianza en una institución evidentemente te salva de un montón de otras cosas, pero no es la mejor forma para el desarrollo de un niño. Los niños se tienen que criar en familia, en un concepto de familia que tiene que ver con esto que acabo de decir. Adultos con capacidad de cuidado y protección comprometidos con la crianza. Si es la tía, la abuela, la vecina, no me importa, claro. Pero que tenga ese fundamento, ¿no? Me gustaría ir un pasito atrás, Mariela, para también los que nos están viendo entiendan un poco cómo vos te acercás a estas situaciones. Okay. Y explicar un poco cómo trabaja la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía. ¿Cómo llegás vos a estas situaciones? Bueno, la unidad de víctimas, a partir del 2017, con la reforma procesal penal, la Fiscalía tiene el cometido de la investigación de los delitos y además la protección y atención de las víctimas y los testigos. A partir del 2017 a mí me tocó crear la unidad. Es una unidad que está compuesta por psicólogos y trabajadores sociales que trabajamos junto con los equipos fiscales que llevan adelante la investigación de los delitos, ¿no? No es de todos los casos, porque hay casos que entran en materia de protección por la justicia de familia especializada. Nosotros trabajamos en la justicia penal, cuando hay un delito que se está investigando. ¿Cuál es nuestra preocupación sobre el motivo de esta nota que sale en El Observador? Tiene que ver con esos niños que no ingresan como víctima directa muchas veces. Sí, los que reciben balazos son los niños que ingresan como víctimas directas. Pero hay niños, los primeros casos que a nosotros nos impactaban mucho y que no tenían una atención inmediata y que hoy la tienen, eran los niños y adolescentes que presenciaban el asesinato de su mamá a manos de la pareja de su mamá, los casos de femicidio. Esos niños muchas veces aparecían con nombres como víctimas secundarias o que no eran víctimas sino testigos. La nomenclatura debería de ser lo de menos. Claro. Lo que no tiene que quedar claro es que el impacto traumático para un niño, para un adolescente, ver de cómo su papá o la pareja de su mamá asesina a su mamá, es terrible. Y que requiere de una atención inmediata. En los últimos, yo te diría, 4 años, empezamos a detectar en los casos de homicidio y tentativa de homicidio la presencia de niños en la escena, ¿no? Lo que enseguida con los equipos fiscales, en esto de tener que atender a las víctimas y testigos, una de las preguntas que siempre hacemos cuando hay un hecho de esta naturaleza es, ¿había niños? Claro. ¿No? Que no es la víctima directa que va a participar en el proceso penal, pero para nosotros, como parte del contexto, tenemos que dar una primera atención inmediata y derivar a otros equipos de territorio que hagan el seguimiento. La pregunta que tú hacías de cómo se soluciona esto, acá tiene que haber una inversión para reparar ese daño que es desde todos los lugares, de la salud, de la educación y del apoyo al acompañamiento de los adultos que están con esos niños. Porque, por ejemplo, para que entendamos lo que le pasa a estos niños. Cuando se habla de esto que decimos del estado de alerta permanente, es que siempre están esperando que les pase algo peligroso, que tiene que ver nada más ni nada menos que con la muerte, ¿no? Entonces, en un estado de esa naturaleza, es muy difícil que los niños puedan tener la vida de niños que tienen que tener, que es descubrir el mundo.
¿no? Claro. Una de las cosas en las que hace hincapié la nota es que, bueno, cuando llegan a los medios estos casos es porque resulta un niño baleado, ¿no? Y lamentablemente en el último tiempo nos hemos acostumbrado a ver Sí. ese tipo de noticias, pero la nota hace hincapié en todo lo que puede pasar antes de llegar a ese, que es el extremo más grave de la violencia, ¿no? Que es que un niño resulte baleado, en general como represalia para llegar a sus padres o porque están en un lugar con sus padres, que son el objetivo principal de alguna forma de ese ajuste. Pero me gustaría centrar un poco en esas situaciones que no las tenemos tan claras y no las tenemos tan presentes. ¿Cuál es el rol que están jugando los niños ahí en boca de drogas, en familias que están? ¿Qué es lo que ustedes están viendo ahí? Ahí lo que nosotros vemos es que lo que pasa en muchas... Voy a empezar por otro lugar. En general hablábamos de la violencia hacia los niños en el ámbito familiar, ¿no? Y que seguimos teniendo números impactantes y, por ejemplo, en materia de delitos sexuales, la mayoría de las víctimas son niños, niños y adolescentes menores de 18 años y la mayoría se da con personas de su entorno familiar. Pero hoy en día el concepto de la violencia intrafamiliar nos queda chico. ¿Qué quiero decir con que nos queda chico? Con que esa familia está inserta en una comunidad que está permeada por la violencia, ¿no? Entonces, lo que sucede de la puerta para dentro de la casa está absolutamente naturalizado en el trato violento, porque es la forma de sobrevivir también. Entonces, cuando tú me preguntás antes de la balacera, y sí, los niños se despiertan de madrugada porque hay golpes, porque hay tiros, porque circula gente en la madrugada, ¿no? Cuando los que trabajamos en primera infancia hacemos mucho hincapié, por ejemplo, en la necesidad de que los niños tengan lo que se llama el sueño seguro para su desarrollo. No estaría sucediendo en estas situaciones, ¿no? Cuando hablamos de que están en el estado de alerta, hablamos de eso. Esos niños van en ese estado a la escuela y pretendemos que aprendan y pretendemos que se queden sentados en un salón escuchando lo que le dice la maestra. Entonces, estos efectos que los describo de esta manera para que se comprenda que es muy difícil para los niños poder llevar su vida de niño y tener un desarrollo acorde, porque no está garantizado lo mínimo para que eso suceda. Entonces, esos niños, como bien decís tú, queda invisible eso, no se ve hasta que pasa un hecho extremo. Horrible, Le claro. pegó a la maestra, le pegó a un compañero, ¿no? Explotó, y ahí muchas veces se desliza a que el niño es violento. Como sociedad, porque ustedes me preguntaron varias veces esto de qué podemos hacer, tenemos que seguir ubicando a los niños como niños, ¿no? Hace poco, la semana pasada, hubo un episodio en una escuela en Ciudad de la Costa donde 3 niños, golpearon a otro niño pequeño. Y yo leía algo en las redes y decía, no podemos ubicar a los niños como si tuvieran una responsabilidad de adultos, porque los tenemos que seguir tratando como niños y buscar entornos que los ubiquen como niños, ¿no? Esto es muy difícil y verán que insisto mucho en que no podemos generar condiciones de protección para los niños si no apoyamos a los adultos que están en la crianza con los niños. Y ahí se hace todo un desafío para las instituciones, porque los equipos que en general trabajan en INAH o en MIDES, en la sociedad civil, muchas veces esto de tener que trabajar con familias que pueden estar involucradas en lo ilícito, Claro. ¿no? Entonces eso tiene una cuota de riesgo también para los equipos, pero a la vez tenemos que pensar que si no trabajas con esas familias, esos niños van a seguir estando en esa familia. Claro, y muchas veces ahí el Estado no es muy bienvenido, ¿no? Porque al estar en una actividad ilícita tampoco quieren que vos... Exactamente. Entonces ahí hay algo que yo creo que es un desafío para el recambio de autoridades en esta época, de poder pensar los modelos de trabajo con estas familias. De inserción en esas comunidades violentas. Cómo meterse a trabajar con las familias que pueden estar involucradas en situaciones ilícitas, que tienen niños y van a seguir criando a estos niños, y que la solución no puede ser saco los niños y los institucionalizo a todos. Claro. Entonces ahí hay algo que que hay que sentarse a pensar. Hay experiencias en otros países de cómo se trabaja y de hecho hay muchos equipos y muchas organizaciones de la sociedad civil que hoy lo están haciendo. Claro. De ir a territorio. Claro, que es lo que digo, hay muchos de estos niños que logran tener otro camino gracias al equipo que tienen. En la nota está la gente de Giraluna, la gente del Proyecto Minga, o sea... Hay equipos que están trabajando, son algunas buenas prácticas, incipientes, con algunos resultados que tienen que ver con sus prácticas, pero ¿cómo llevar esto a una política pública y que ponga la jerarquía ahí, ¿no? Que quizás esas ONG, al no tener el grado de oficialidad del Estado, también, por lo menos no son tan bienvenidas. Mariela, Mariela, una pregunta capaz que
pasando la portera, digamos. Después que pasan estos actos de violencia, hechos delictivos que atraviesan la vida de los niños, niñas y adolescentes, después hay un proceso muy duro, eventualmente, estresante y doloroso, que es pasar por el sistema judicial y sobre todo el penal. Si nos puedes contar desde tu rol cómo es pasar por ese pasaje, por lo menos para que podamos empatizar con esos procesos. Cuando se trata de niños o adolescentes que han estado en este tipo de hechos, en realidad ellos no son directamente los que participan. Sí participan cuando son víctimas, por ejemplo, en los delitos sexuales. Que si ustedes me preguntan, hoy en día para la justicia penal, el lugar de los niños que quedan más expuestos a la violencia es todo lo que acabamos de relatar en estos hechos que están vinculados a la criminalidad organizada y a los homicidios, y los niños víctimas de delitos sexuales. Claro. Que aparte, ¿por qué quiero poner el énfasis en eso? Porque muchas veces se habla de cómo la justicia aborda la violencia sexual a partir de algunos hechos concretos y de más pública conocimiento, pero en realidad el enorme cantidad de casos tienen que ver con menores de 18 años, que llegan a la justicia penal y ahí sí tienen que dar su testimonio, pasan por una pericia, en condiciones que si no tienen todas las garantías para poder dar su testimonio de la mejor manera, cuidado y protegido, hacemos todo para que las víctimas se retracten y no declaren. Uruguay, a partir del 2017 hasta el 2022, logró aumentar el número de condenas. En Uruguay hay aproximadamente unas 3.000 denuncias por año, más o menos, de delitos sexuales, donde, insisto, la mayoría son menores de 18 años. En el año 2017 había más o menos un 7-8% de condenas, que es un número muy bajo, pero es a nivel mundial que es bajo, pero nosotros lo teníamos muy bajo. Eso es condena sobre denuncia, digamos. Exacto. En el 2022, 2023, aumentamos a un 12%. A nivel mundial es más o menos un 15%. Que se aumente ese número de condenas tiene que ver con que las víctimas tengan otro tratamiento en el sistema penal. Uno tiene que ver con que haya psicólogos, trabajadores sociales que hacen una primera atención en crisis. Otro tiene que ver con cómo se preserva el testimonio para que lo puedan dar en lo que se llama declaración en prueba anticipada, que puedan ir con un acompañante emocional. La pregunta que tú haces es clave porque si el sistema de justicia no tiene todos esos reparos, se genera un daño mayor. Claro. Es como si tú tuvieras una herida y en lugar de querer reparar la herida, lo que hiciéramos fue generar más daño todavía sobre esa herida. ¿Eso sigue sucediendo? Sí, todavía siguen existiendo muy malas prácticas, pero la buena noticia, si es que las hay, es que hay prácticas que permiten que se llegue a una condena. Y cuando decimos que se llega a una condena, la mayoría de las víctimas, sobre todo los niños, cuando llegan a la justicia no están pensando en que la persona que acusan va a ir presa siempre. No es esto de la venganza contra el otro. Es que quieren que los escuchen. Hay niños que con 11 años dicen: yo quiero que esto lo escuche un juez porque no quiero que le pase a otros niños. Entonces, a esos niños hay que darles todas las garantías para que puedan decir lo que les pasó sin que la sociedad ubique la responsabilidad sobre la víctima, ¿no? Esto de, bueno, ¿será verdad, no será verdad? ¿No será que estaba vestido de determinada manera? ¿No será que la madre o el padre tienen algo en contra de la persona? Acá... porque uno a veces lo escucha y dice, no, hay que reformar la ley. Yo diría que antes de toquetear tanto la ley, lo que hay que poner el foco es en la administración de la justicia. De lo que ya tenemos. Claro, y porque un juez o una jueza para tomar una decisión recibe insumos, ¿no? Recibe una pericia, recibe cómo se dio la declaración de un niño. Entonces, lo que yo tengo que poner el ojo es en la calidad técnica de los peritos, de cómo se hacen las pericias, de cómo se toma la declaración. Si eso está bien hecho y respeta las garantías de todas las partes, bueno, entonces yo no debería de por qué pensar que la ley es lo que funciona mal. Capaz que hay cosas que hay que cambiar, pero lo primero que hay que poner el ojo es en cómo se administra la justicia, que hoy en materia de justicia penal tenemos, vengo de la Fiscalía y es de orden decirlo, una fragilidad enorme. O sea, que la Fiscalía no tenga un fiscal de corte designado es un mensaje de desjerarquización de la institución. Y difícilmente vamos a tener una política de seguridad efectiva si el organismo que tiene a cargo la persecución penal no es jerarquizado. Claro. ¿No? Porque la policía hace su trabajo, pero quien dirige las investigaciones son los fiscales y las fiscales. Entonces ahí es donde hay que poner el foco. Si tenemos una defensa pública que
es magra, debilitada y que la defensa para las víctimas es muy magra, ¿cómo podemos pretender que las víctimas participen del proceso penal? ¿No? Entonces, hay un foco que hay que poner en la administración de la justicia, que es diferente a la ley. La ley está escrita, los jueces y los fiscales la tienen que cumplir. Pero otra cosa es cómo administras la justicia. Claro. Igualmente, Mariela, cuando pones el énfasis en el aumento de las condenas, que coincido de que es positivo, nos queda al margen de lo que pasa luego, que obviamente entiendo sí que hay que cumplir con la ley, pero no sé, se me viene ahora a la cabeza el caso que sucedió hace días nada más, hace una semana o un par de semanas, en Frontera, de un abuso sexual de un hombre que mantenía relaciones sexuales, un hombre de 45 años que mantenía relaciones sexuales con una niña de 13 años. Sí. Y la condena pasa a ser de 1 año y medio de prisión efectiva. Y a mí me hace ruido por todos lados. Y está bien que te haga ruido. En realidad, lo que tiene que ver con el monto de las penas, eso quizás sí hay que revisarlo, ¿no? Porque quizás tenemos penas mayores para los delitos contra la propiedad que aquellos delitos contra la persona. Eso, Mariela, perdón que te corte, Sí. como para entenderlo bien. Eso está estipulado en una ley. Claro. Y después es resorte de un juez o una Sí. jueza dentro del margen que tiene la gravedad del Y asunto. Máximo mínimo, Exacto. ahí puede jugar entre Sí, comillas con, eso no, con la es, valoración eso que no haga. es la creatividad del juez, No, lo no, por tiene supuesto. establecido por la norma, por eso digo que eso sí, el monto de las penas dependiendo de los delitos. Lo que pasa es que acá no podemos olvidar que como sociedad, lo que pasaba al interior de la familia y lo que pasaba en la sexualidad de las personas era asunto privado. Sí. El Estado no se metía y la ley tampoco. La ley de violencia doméstica, la primera en nuestro país, es del año 2002. Antes de eso, no era un delito Claro. lo que pasaba dentro de la familia. La ley que prohíbe el castigo físico hacia los niños como forma de educación es del 2008. Antes de eso los padres podían corregir con moderación. Explíquenme qué es moderación. A Del discreción. cachote a la paliza A puede discreción. pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, Uruguay se pronuncia y dice está prohibido, como en el resto de los países, el castigo físico como forma de educación. Y sobre la sexualidad, hasta antes de la ley de violencia basada en género, que pasó a llamarse abuso sexual y abuso sexual agravado, tenemos el delito de atentado violento al pudor. Porque ¿qué es lo que se protege? El pudor de la sociedad, ¿no? Entonces, esas concepciones que tenemos como sociedad también tienen un correlato con las penas que se le establecen a esos delitos. Cómo la sociedad condena una conducta. Primero, cómo la tipifica como algo que es un delito. Claro. Y después, qué monto le pone, ¿no? Entonces, por eso yo decía, capaz que hay penas mayores para delitos contra la propiedad que contra las personas, ¿no? Entonces, eso sí capaz que hay que debatirlo. Y en materia de violencia sexual, es un tema que incomoda mucho a la sociedad, es un tema que nos incomoda a todos porque siempre nos puede tocar cerca, porque creo que cada vez más se está rompiendo el mito de que el abusador sexual, ¿cuál es el perfil? A mí cuando me dicen, No ¿cuál es el existe. perfil? Y el perfil no hay perfil, porque son personas funcionales, ¿no? Por eso es como esto del orden de lo increíble cuando alguien te dice, fulano fue acusado por tal. No, pero si es mi amigo, si yo lo conozco toda la vida, pero si es un buen padre, es un buen no sé qué. Es profesional. Sí, claro, ¿viste? claro. Determinado como Ese. jerarquización de estatus que Que no no- implica una cosa u otra. Y no. Y también puede cometer este tipo de hechos, ¿no? Me gustaría leer un pasaje de la nota que es un caso que cuentan ahí Emanuel y Tomer en esta nota que hablábamos, que publicó en El Observador, que me parece que resume un poco todo esto porque tiene esta violencia de la que estamos hablando vinculada a las drogas, vinculada a los abusos sexuales. Dice, hace 9 años, 2 padres consumidores de pasta base y en situación de pobreza extrema entregaron a su hija mayor a una boca por un monto de dinero y con el compromiso de que ayudara a mantener el establecimiento, entre comillas. El sacrificio era una cabeza menos que alimentar, la adolescente era la mayor de 5 hermanos, y cierta simpatía con sus proveedores. Poco después de que fuera entregada, quedó embarazada de uno de los propietarios de la boca. Tenía 13 años. Más allá de lo duro y de la crudeza de este relato, me gustaría preguntarte, porque te he escuchado hablar también en otras entrevistas, también tenemos diferencias entre los géneros y Sí. lo que cumplen los niños Sí. y las niñas en estos contextos. Sí, porque acá los mandatos de género también atraviesan para qué son más vulnerables los varones que las mujeres. Los varones, en esto del reconocimiento, se los expone y quedan expuestos al lugar del proveedor de la familia, el que lleva el dinero y se siente el hombre de la casa porque lleva dinero, y en esto que ustedes decían hoy pasa a ser como algo natural
que es ilícito, pero soy proveedor, ¿no? Estoy buscando la forma de... Y además el rol de la violencia, ¿no? Del porte de armas, de ser el que pelea, del que ser... O sea, la violencia como mandato y atributo para ser más hombre. Y a las mujeres, lo sexual, ¿no? Entonces las mujeres son entregadas como un objeto sexual. Y a veces en esto de que son entregadas también hay que tener claro, porque a veces la imagen es, la llevaron obligada. Eso puede pasar, pero también lo otro que pasa en esto de que tú decías de una niña de 13 años con alguien de 35, que nos tenemos que hacer la pregunta porque esa niña de 13 años, también por un elemento que tiene que ver con el reconocimiento de la otra persona y porque le da algunos aspectos que tienen que ver con la materialidad que hace al bienestar de su vida, ella puede llegar a decir, como nos ha pasado muchas veces, es mi novio. Claro, y entiende que su valor también va por ahí. Claro, es mi novio. Y acá es donde la sociedad, ante la pregunta de qué podemos hacer, no podemos condenar y muchísimo menos justificar, diciendo, no, pero ella dice que es el novio. No, tiene 13 años. Y acá hay que analizar lo que se llama el contexto de coerción. ¿Cuándo yo puedo decir es mi novio? Cuando yo estoy libre para poder elegir de quién enamorarme, con 13 años o con la edad que sea. Ahora, si es un contexto como el que acabamos de describir, donde la persona tiene una relación de poder con mis padres, tiene una relación de poder en el barrio, tiene una relación de poder conmigo, por la asimetría de edad, por el lugar que ocupa, entonces, donde el contexto no permite la libertad de ejercer la libertad sexual y la libertad de elegir de quién enamorarse. Entonces, acá es donde entra la sociedad muchas veces a condenar a esa niña de 13 años. Bueno, pero ella dice que es la novia, claro, ¿no? Ella está eligiendo, ella está consintiendo. El consentimiento tiene que ser libre, informado y tiene que tener la posibilidad de ser reversible en cualquier delito sexual, en cualquier conducta sexual y más cuando estamos hablando de una diferencia de edad como esta, ¿no? Claro. Entonces, por eso también digo que muchas veces puede quedar la imagen como, bueno, está como si fuera esclavizada, que puede pasar, claro, y que de hecho lo está porque el contexto lo da, pero los niños y los adolescentes y los adultos también tienen que seguir sobreviviendo. Entonces, a esa niña, capaz que si la vemos caminar por la calle, se va a reír y va a querer festejar su cumpleaños y va a salir con sus amigas si es que puede, ¿no? Y los niños que viven en estas condiciones también, y las familias también festejan los cumpleaños, salen, tienen una vida que convive con la violencia, claro, ¿no? Entonces es lo que nos incomoda menos del paisaje porque parece que no la pasan tan mal, claro, ¿no? Y eso es lo más terrible que no podemos dejar que quede invisible, ¿no? Mariela, en todos estos casos también casi siempre son como círculos viciosos que se repiten sobre sí mismos. El pasaje que leyó Dieguito es dos padres adictos a la pasta base, etcétera, etcétera. Es como si tuviéramos que planificar como sociedad o tratar de encontrar como sociedad un dispositivo, una serie de dispositivos que logren romper con esos círculos viciosos de adicción, de violencia, de carencias. Pero es como si no lo pudiéramos abarcar. ¿Y cómo se hace? Porque si no puede entrar el Estado porque está metido el narcotráfico, porque si tampoco la solución es institucionalizar los niños y esas instituciones tampoco funcionan muy bien. Eso es otro gran tema aparte, ¿no? En el que también hay mucha violencia dentro de las instituciones. ¿Qué podemos hacer? No sé, me da como una cosa que nos sobrepasa. ¿Por dónde empezamos? Exacto. Yo creo que primero sería muy soberbio de mi parte decir cuál es la solución, porque no tendría que estar sentada acá si estuviera está bien, ¿no? Está bien. Lo otro es que, sí, bueno, sí. no, seguramente no. Lo otro es que creo que lo que no puede pasar es que nos abrume. Claro. ¿No? Creo no podemos ni negarlo ni escandalizarnos. Creo que hay que buscar el punto de aceptar que esto está pasando y creo que ahí la oportunidad que tenemos con el cambio de autoridades, con la posibilidad de que se repiensen, lo digo porque siempre que cambian las autoridades vienen con esto de decir, bueno, revisemos lo que funciona, qué otras cosas nos vamos a proponer. Yo sigo manteniendo la esperanza, porque soy básicamente optimista, si no, no trabajaría en lo que trabajo, en que antes de las elecciones los candidatos presidenciales firmaron un acuerdo sobre priorizar la infancia.
Y yo creo que estaría muy bueno que empecemos a escuchar noticias sobre qué implica priorizar la infancia. La priorización tiene que ver con presupuesto y además tiene que ver con qué jerarquía se le va a dar a las instituciones que van a llevar esto adelante. Sí. Porque implica lo que venimos hablando, sentarse, y el tercer elemento creo que es sentarse con las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en territorio, que están trabajando con estas situaciones, con las herramientas que tienen, con equipos también de INAU y de MIDES que en algunos casos encuentran como intersticios en los que con algunas familias están pudiendo trabajar. Entonces rescatemos las buenas prácticas de lo que se está haciendo, no empecemos de cero, porque iluminados, si hubiera iluminados e iluminadas, no estaríamos en la situación que estamos. Y creo que por ahí hay algunos caminos como para poder avanzar. Y preguntarles qué necesitan, ¿no? Preguntarles qué más podemos hacer a las personas que están en el día a día, con ese conocimiento que solo te da la experiencia. Y hay dos factores que está escrito, ¿no? De hace millones. Los lugares donde los niños transitan sus primeros años de vida son las familias, entonces tenemos que apoyar a adultos de referencia que cuiden a estos niños, sin importar si es lo que hablamos hoy. Sí. La escuela, o sea, apoyar a las escuelas de tiempo completo, donde los niños tengan otros espacios y otras formas de sentirse valiosos y reconocidos, y también en condiciones de materialidad que los hagan sentirse dignos, ¿no? Yo, perdón que voy a traer un recuerdo, en una época trabajé en las escuelas de tiempo completo hace muchos años, y en una escuela se había hecho la escuela nueva, esos edificios de 2 pisos, bueno, y los niños de educación inicial, cuando recién inauguran la escuela, estaban siempre tirados en el piso, ¿no? Era en unas cerámicas blancas. Y con la maestra, trabajábamos con un compañero que era psicólogo, y con la maestra en un momento dijimos, para estos niños que viven en un asentamiento que está atrás de la escuela, pegado a la escuela, donde la mayoría vivían, estoy hablando año 2000, la mayoría vivía con piso de tierra, tirarse en un piso de cerámica blanca es maravilloso. Entonces, esas maestras tuvieron que adaptar a que en lugar de tener a todos los niños sentaditos, había un momento en el que iban a estar todos tirados en el piso. Traigo este ejemplo, que es algo como tan básico que a veces no podemos entenderlo, pero la escuela tiene un rol fundamental en cómo a estos niños hacerlos sentir valiosos, queridos e importantes. Cuando la escuela da el mensaje de yo con este niño no puedo, y que a veces es verdad, ¿no? Niños que tienen un ejercicio de la violencia con sus compañeros, con la propia maestra, ¿no? Con situaciones a veces duras, ¿no? Niños que le clavan un lápiz a otro niño, que escupen a la maestra. Bueno, ahí hay que apoyar con más equipos o con otras estrategias, porque ese lugar es fundamental para los niños y es el lugar fundamental en el que vos tenés contacto con las familias todos los días. Porque a la salud la lleva a los controles, ¿no? Y a otro lugar tenés que ir a la casa a la familia o tenés que citarlos al MIDES, al INAU. En la escuela las familias van todos los días a buscarlos. Es un contacto de una institución del Estado natural. No los llamás no para... está forzado, digamos. Exacto. Entonces vos ahí tenés la posibilidad de trabajar con las familias. Claro, tenés que apoyar a las maestras, porque las maestras están para enseñar idioma español, matemático, un montón de cosas, y no están para hacer 50.000 cosas, ¿no? Sí, creo que tenemos que ir incluso un paso atrás, es que lograr que los niños vayan todos los días a la escuela, ¿no? Porque también tenemos un problema ahí de que los niños no y no abandonen. Exacto, no abandonen y no porque llueve dejen de ir a la escuela. Incluso creo que hay otro relato en esa misma nota de cómo la violencia también ha penetrado en las escuelas en el sentido de hay protocolos para cuando se escucha un tiroteo y cómo tienen que actuar los niños. Y creo que la nota cuenta un episodio en el que un niño tira, no sé si es una bomba brasilera o algo así que suena, y la reacción de los niños es todos meterse a los salones y tirarse al piso. O sea, la forma en la que opera la violencia y cómo responden los niños está tan internalizada que ante una situación como esta reaccionan de esa forma. Y porque hemos hablado de esto que yo les decía, para los niños muchas de estas cosas es como parte del juego de la vida, ¿no? O sea, cuando vos sos niño, todas esas cosas que pasan, no le das la relevancia que le da un adulto del riesgo y el peligro, ¿no? Hay una sensación de peligro, pero es parte de lo que pasa. Hay niños que hoy en los recreos juegan a que tienen un emprendimiento ilícito, ¿no? Claro. Que venden droga. Llevan talco para jugar a eso. Claro. Mariela, recién mencionaste al pasar, no hay una respuesta correcta tampoco y no pretendo que la tengas, pero obviamente del presupuesto. En un país como el nuestro es una frase muy escuchada, acabamos de salir de una campaña electoral de que la frazada es corta, ¿no? Es la alegoría perfecta.
Y mucho se habló también en base a la discusión de la reforma de la seguridad social del, digamos, desbalance o desproporción que hay entre lo que destinamos a recursos como sociedad a los adultos mayores versus lo que destinamos a las infancias. No pretendo que me digas dejemos de hacer esto para darle todos esos recursos. No me quiero ganar muchos enemigos. Por eso. Pero en realidad es la discusión de política dura, real, es no sé si qué dejamos de hacer o qué cosas priorizamos de otra forma para que las infancias, porque estamos hablando de una cantidad importantísima de recursos, no estamos diciendo dejemos de un año gastar 3 millones de dólares acá y pongámoslos acá, estamos hablando de cambiar de alguna forma el organigrama de recursos del Estado. Estuvo acá hace unos meses, el año pasado, Cristina Lustenberg, cuando el día que se votó el proyecto finalmente en las dos cámaras, de que en realidad era una reorganización institucional para de alguna forma caminar hacia la rejerarquización de la importancia de las infancias. Pero ¿de dónde podemos sacar recursos? Qué pregunta. ¿No? Me lleva a Es para O'Donnell discutir. si No, claro, le mandamos un abrazo grande a Gabriel y a todo ese equipo para que un abrazo a nos O'Donnell cuenten. y que saquen bien las cuentas. Es para discutir, no es para que me digas saquemos acá, hagamos acá, porque no sería en justo, realidad, obviamente, me ¿no? genera una sensación ambigua tu pregunta, porque en realidad es esto de si se gasta más en la tercera edad o en la infancia, es una discusión que la vengo escuchando, creo que desde, no sé, de que tengo 20 años y tengo muchos años. O sea, es una discusión que en algún momento el sistema político tiene que tomar una determinación. ¿Es porque los niños no votan? Es porque los niños no votan y porque no te luce mucho en la política, porque Claro, el resultado de lo que pasa es a largo plazo. Claro. O sea, No vos capitaliza invertís nadie. hoy, o sea, lo que nos está pasando hoy con los niños de hoy, los papás de estos niños tienen 20 años, nacieron en la crisis del 2002, ponele. Sí. Pasó muchos años después, o sea, te luce poco en los 5 años que tenés que mostrar determinados resultados. Bueno, pero hay que tomar algunas decisiones o mejorar qué poder mostrar con esa inversión. Yo el otro día me hacían la misma pregunta y una reflexión que tengo es, sí se necesita más presupuesto, pero creo que lo que hay que hacer también es revisar lo que se está haciendo. Porque tenemos una muy mala costumbre de invento otra cosa nueva, esto lo dejo de utilizar, pero acá sigo gastando plata, ¿no? Porque tengo equipos, porque tengo gente que está trabajando, pero ya no le doy tanta, lo dejo morir. Y tal vez se cortan procesos que son fundamentales para que con el paso del tiempo tengan su eficacia. Entonces yo creo que lo que pasa es que eso también implica tomar decisiones políticas, institucionales fuertes, porque tenés que decir, este programa se corta. Estos equipos que venían trabajando de esta manera no trabajan más porque el modelo, la realidad de los niños cambió y la realidad de las familias cambió. Y esto que hacíamos hace 15 años ya no sirve. Bien. Y a veces la gente se lo toma como personal y no es personal. Las instituciones tienen que poder cambiar los modelos, y lo voy a decir de una forma quizás medio fea, pero las organizaciones criminales van bastante más rápido de lo que nosotros, adecuándose a las necesidades que tienen algunas personas, ¿no? Bueno, entonces, la política pública, hay algunos modelos que tiene de llegada que los tiene que cambiar, ¿no? Porque cambió la vida de la gente, porque cambió las necesidades, porque cambió la vida de los niños. En ese sentido, Mariela, estadísticamente hay una correlación en el aumento justamente del crimen organizado y de la pobreza infantil. No me animaría a hacer esa asociación. Lo que sí queda claro es que para la criminalidad organizada, los niños y las familias más pobres son los más vulnerables a poderlos involucrar. Eso es así. Entonces, si vos tenés los números que tenés de pobreza infantil, tenés que saber que están expuestos a eso. Eso es así. Bien. Mariela, muchas gracias por tu Mariela. tiempo en la jornada de hoy, bueno, y por todo lo que has compartido con nosotros. Nos parece un tema trascendente para que esté arriba de la mesa y, como decías, no solamente para charlarlo hoy y que llame la atención cuando pasan atrocidades, sino para tener en cuenta de que este contexto, de esta actualidad en nuestro país, ya de por sí es algo que nos tiene que tomar realmente de una manera con la trascendencia necesaria para poder hacer algo al respecto. Sí, y lo mismo que dije el otro día en una nota, no son los niños de otros ni los hijos de otros, son los niños de nuestra sociedad uruguaya, ¿no? Son los que nos van a seguir acompañando como adolescentes en la esquina, en el barrio, en los locales donde vamos a comprar algo, en los profesionales que nos queremos que nos atiendan, los artistas de nuestro país. O sea, son los niños de nuestro país, no podemos seguir mirándolos como
son los hijos de los No, otros. y otra cosa que se dice mucho porque es un cliché, ¿no? Que son el futuro y en realidad merecen tener una vida que la disfruten vivir todos los días, Sí. no porque puedan servir utilitariamente a la sociedad del futuro. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Muchísimas Marila. gracias, Marila. O sea, Gracias como a ti. entraste, salimos Como por entré, atrás salí. sin ningún tipo de problema. Bueno, gracias. Muchísimas a vos. gracias. Allí pasó Mariela Solari, asistente social, magíster en educación y evaluación y cursando doctorando en psicología, ¿no, Mariela? ¿Está bien? Estoy en eso. Vamos arriba entonces.